página 29, más o menos a mediados del párrafo, dice: debemos cuidarnos de no hacer de la iglesia una organización demasiado jerárquica cuando de ministerio se trata, ni pensar que solo algunos especialistas son los únicos que pueden ministrar ciertas cosas en la iglesia. El ministerio en la iglesia no es solo un ministerio de unos especialistas sirviéndole a una congregación pasiva. La Biblia claramente nos enseña que en el ministerio de todos para con todos lo que lleva, es el ministerio de todos para con todos lo que lleva a que la iglesia crezca en todas las direcciones, en calidad y en cantidad. Reconocemos el liderazgo espiritual que Dios ha colocado en la iglesia, pero no olvidamos que ahora el sacerdocio es de todo el cuerpo, y esto es el cuerpo sirviéndose mutuamente. Gracias. Amén. Uno por mesa, por lo menos, todos vamos a participar. Dios les bendiga. Amén. En resumen, aquí de lo que conversamos y entendimos, muchas veces nos pasa que como líderes llega alguien y necesita oración, y ya sea por sanidad o necesita oración para aceptar a Cristo, y muchas veces los mismos que estamos sirviendo se sienten o nos sentimos incapacitados para orar en ese momento por esa persona. Inmediatamente buscamos a alguien que creemos que está a un nivel mayor, como por ejemplo la hermana Argery o el pastor, o se lo llevamos a alguien sin saber que Dios ya nos dio a nosotros y ya nos escogió a nosotros, y debemos estar capacitados tanto mentalmente como en nuestro corazón para orar en ese momento por esa persona. En primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya Dios nos mandó a hacer eso. Amén. Gracias. Next, ok. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Es muy interesante. De hecho, nosotros anotamos varios puntos, dentro de los cuales está la responsabilidad de transmitir lo aprendido por cada uno de los líderes a los que son, bueno, los que están, por decirlo así, al servicio de la obra. Dentro de las tareas que tenemos está la de formar, preparar, equipar, liberar, multiplicar, transmitir saludablemente. También por aquí anoté algo que me llamó mucho la atención, y es que bueno, yo lo escribí digamos, como mi forma de pensar, es que la iglesia no debe encerrarse en que unos pocos son los que deben de ministrar o servir, sino que todos somos parte de este cuerpo, y que como parte del cuerpo tenemos una función y un trabajo que realizar. Pero puede ser que el trabajo se haga, pero para que se haga bien debe imperar el amor en nosotros, ¿verdad? Porque de nada sirve si el trabajo se hace pero no se hace bien. Hay que hacerlo bien. Dios les bendiga. Gracias. Buenos días, Dios les bendiga. Amén. Yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo actualmente, y creo que lo hablo por mí, es el confort que tenemos. Ese confort de que no queremos salir de casa, y a veces no es ni por no sé, porque no tenemos todas las bases, porque nos han enseñado, pero no queremos salir a hacerlo, porque estamos en la casa tranquilos, relajados, porque si yo voy a la iglesia y mi familia va a la iglesia, ¿y a mí qué? Que cada quien se la juegue como pueda. Entonces, es una de las cosas que debemos, yo creo que esto nos confronta a nosotros hoy, a que aprendamos que debemos de ir verdaderamente y preocuparnos por las personas, dejar de ese confort, y no solamente ir y evangelizar y llevar las personas a Cristo, sino también consolidarlos. Porque uno de los problemas que hemos tenido los hijos de Dios es que vamos y hablamos, pero dejamos a esa oveja a la intemperie. A los días, si no vienes, ya, y no volviste, pero lo dejamos ahí. Entonces, tenemos que, creo que, aprender en eso, y así vamos a ver esta iglesia llena, súper llena
de personas alabando y glorificando al Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga. Wow, me tocó después de mi madre, qué lindo. Me pareció aquí muy interesante esta parte que dice, el sacerdocio es de todo el cuerpo y todo el cuerpo sirviéndose mutuamente. Entonces, wow, eso pues es una llamada de atención, ¿verdad? Amén. Que debemos no solo preocuparnos por el ministerio, en nuestro caso el ministerio de alabanza, sino aquí como dice, sirviéndose mutuamente. También debemos preocuparnos por cada uno de los ministerios del cuerpo, ¿verdad? Porque somos realmente el cuerpo de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Amén. Me llamó bastante la atención dos partes que leímos. Y una es que dice que una iglesia, o de esto se trata, no de seguir a un líder carismático, sino más bien de que los líderes, y aquí todos somos líderes, por eso estamos aquí, invierta intencionalmente en la vida de los creyentes. Amén. Perdón, Daniel. Subrayen esa palabra intencional porque tengo años de estarla usando. Intencional. Adelante, por favor. Ok, eso número uno. Y número dos, dice que el creyente debe ser parte de una iglesia local. Allí debe y puede ser debidamente capacitado y liberado al ministerio. Esa parte de liberado al ministerio me llamó la atención, porque, o sea, ninguno de nosotros estamos esclavizados, ninguno de nosotros estamos atados, pero hay algo que pasa cuando uno es enviado o cuando uno es lanzado a, y lo digo porque me pasó en el caso mío. Me congregaba aquí, servía aquí y todo estaba tranquilo, pero cuando se me fue enviado a Río Claro, uno crece, uno aprende, y uno es capacitado no solo por el conocimiento, sino también por parte de Dios. Aleluya. Gracias. Dios les bendiga. Bueno, nosotros lo que estuvimos leyendo y fue algo que vimos muy enfático cuando se habla del sacerdocio. O sea, lo habla aquí por 5 veces, menciona esa palabra. Entonces pudimos rescatar que Él nos enseña y nos equipa de una vez, ¿verdad? Para llevar ese sacerdocio a los demás. Entonces es como no dejarnos los beneficios que Dios nos ha dado, sino compartirle a los demás. Y hay una frase que vimos aquí también que dice que el líder debe poner especial atención en la multiplicación y la reproducción. O sea, eso quiere decir que no me voy a dejar todo para mí. Tengo que reproducir y dar lo que Dios ya me ha dado a mí para poder atraer y limpiar a aquella persona como Dios lo hizo conmigo. Yo debo de transmitir como líder lo que Él ha hecho en mí. Amén. Gracias. Interesante, ¿no? ¿Cuántos estamos aprendiendo? Estamos aprendiendo. Ustedes y yo estoy aprendiendo esta mañana. Pienso que, bueno, conversábamos también acá y unido a lo que decía ahora, nos falta a la iglesia, nos falta a cada uno de nosotros creer que Dios nos ha dado lo que necesitamos. Y una de las cosas que debe cambiar, que debe avanzar es nuestra mentalidad como iglesia individual. Cada uno de nosotros nos hemos estancado a que deben ellos decir lo que debemos hacer o que deben ellos solamente enviarnos, y muchas veces no nos movemos, no decimos, bueno, a mí me gustaría hacer esto o quiero, por miedo al qué dirán, por miedo a que yo veo aquel grupo muy cerrado, pero es a veces solamente una lucha mental, es solamente una estructura en nuestra cabeza que debemos romper también, que debemos desechar esos miedos para actuar, para cambiar nuestra mente, ¿verdad? Abrir más nuestra mente a lo que el Señor quiere movernos a hacer. Amén. Quédese un momentito ahí para abrir un paréntesis con el papel del pastor. Según lo que dice la Biblia, ¿el pastor va adelante o va atrás del rebaño? ¿A dónde va? ¿Por qué va adelante? Porque el pastor es el que guía. Lo que ha pasado últimamente es que hay iglesias que se mueven no porque el pastor va adelante, sino porque va atrás con un chuzo el que le mete en la nalga a los bueyes. ¿Lo conocen? ¿Lo han visto?
Eso es un ganadero. El ganadero de ganado vacuno, ¿verdad? Va detrás de la manada. Y hay gente que se mueve solo cuando siente el chuzo o el chilillo. Y ahí es donde tenemos que escoger esta mañana. Queremos que nos sigan chuceando para ir, evangelice, muévase, hágale. O dejamos que, para eso es el ministerio y los 5 ministerios, para formarnos, guiarnos y dirigirnos, y nosotros diciendo, ok, ¿para dónde vamos? Para Pastos Verdes. ¿Para dónde vamos? Para allá. Vamos para allá, y todo el mundo, más bien que se convierta, que el pastor sienta un tumulto detrás de él, donde hay gente que está, cierra el puño conmigo, así, con esas ganas que lo está, uno dice, yo tengo que moverme, porque si no me muevo, esta gente me empuja. Y cuando llegamos a ese nivel de pastorado, entonces estamos hablando de avivamiento, y estaríamos hablando de impacto. Sinceramente, ¿cuántas veces hemos esperado el chuzo? ¿Alguna vez le ha pasado? Sigamos. Para no levantar mano. Bueno, okay. Listo. Bueno, aquí en la iglesia se han promovido en algunos momentos formas de evangelizar, y han sido provechosas, al menos para los que en algún momento hemos participado, porque nos da experiencia. Pero bendito Dios por este seminario, y lo que podíamos ver ahí en el libro en algunos puntos, ya algunos lo han citado, lo que es la necesidad de invertir en darle seguimiento, aprovechamiento a las almas que vienen a los pies de Cristo, a las personas que vienen acá a la iglesia. Y es algo que se resalta y se ve, y uno pues sí ha cometido el grave error de ver esos cargados sobre los hombros de los que se llaman evangelistas, del pastor, ¿verdad? Pero sí, por lo menos nos está alertando ahorita de que es nuestra obligación participar más fuertemente en esa inversión por las almas. La responsabilidad de transmitir el conocimiento adquirido a las siguientes generaciones. Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque algo decía, o lo ha dicho el apóstol, que los que vienen atrás deben ser mejores que los que vamos pasando. Entonces, hay que incentivar a que las personas, los hermanos en Cristo que están iniciando la carrera, tengan un punto fuerte de apoyo para decir, quiero ser como ese hermano o esa hermana, o ser mejor. Y bueno, sobre el propósito de los ministerios, que es invertir en la superación personal y espiritual de los miembros de la iglesia. Bendito sea Dios porque se hace. Pero igual, estamos en el 2020 y creo que va a ser mejor. Ok, aleluya, gracias. ¿Quiénes faltan? Ok. A nosotros nos llamó mucho la atención aquí donde dice que es necesario que los líderes actuales se esfuercen por levantar una nueva generación de obreros que vivan una vida comprometida como discípulos de Cristo. Y muchas veces nosotros, y en mi caso, no podemos hacerlo. Queremos, pero no nos animamos porque no somos un ejemplo, un buen testimonio. Entonces, eso como que nos ata a no poder ir a hablar con una persona y hablarle de Cristo. Amén. Pero eso es importante, gracias por la sinceridad. Eso tiene que cambiar. Yo no me imagino que en el 2021 el pastor me diga, pastor, viera que ocupamos repetir el seminario porque no ha pasado nada. Y que vengamos y decimos, ay hermano, es que hemos fallado. Y vea, porque vez tras vez decimos, es que estamos fallando en esto, es que estamos fallando en esto, y pasan los años y tenemos la excusa. Estamos fallando, pero no somos perfectos, estamos fallando. Algún día, hermano, es que ya no tenemos tiempo. Ya no tenemos tiempo. Y le digo una cosa muy importante, hay muchos generales de Dios que están partiendo con el Señor. Y eso, no puedo quedarme en este tema. Muchos generales de Dios están partiendo con el Señor, porque hay generaciones que tienen que estarse moviendo. Y hay una generación nueva, hay una generación millennium, y mucha parte de la generación millennium, gente nacida en los 90,
que la estamos perdiendo. Y mucha generación Omega y Alfa, que es la nueva, que nace del 2010 para adelante, que es una generación con una fuerza. ¿Cuántos tienen o conocen niños que nacieron del 2010 para acá? Levanten la mano. ¿Cómo son? Hombres y mujeres. Traen una dinamita. Usted le dice, se me queda quedito aquí, y es como que le diga, empieza a correr por todo lado. Algunos especialistas se están atreviendo a decir que es una de las generaciones con más fuerza y más dinamita que todas las generaciones, que será una generación evangelizadora y promotora del reino de Dios como nunca antes lo ha habido, por su temperamento. Pero la podemos perder si los que estamos aquí seguimos diciendo, no, pero es que el año pasado yo era así y sigo en lo mismo. Yo creo que hoy tenemos que salir de aquí con una decisión de una vez por todas, hacer un cambio radical. Porque ya sea yo o venga otro ministro y nos digan lo mismo y lo mismo y lo mismo, y decir, sí hermano, sí estamos fallando, perdone que use su testimonio, pero decirle, sí, yo quiero evangelizar, pero es que estoy haciendo cosas que no me lo permiten. O sea, gracias por confesarlo y podemos confesarlo, pero llega el momento en que decimos, ok, ya no más. Ya no es la tarea de unos especialistas allá, sino que es la tarea de todos. Este seminario no es para lo bonito, esto es para lo práctico. Amén. Gente que Dios lo capacitó y que está montado en la lancha, por favor, hermano, dígale que está a su lado. Por favor, ya es suficiente. ¿Están de acuerdo conmigo? Hermanos, yo amo esta casa. Hemos tenido una conexión muy importante, el pastor, el apóstol y los ministerios de acá, con este servidor. Y yo creo que con la confianza que me han regalado, yo puedo decir así con autoridad, suficiente. Estamos a punto de terminar una década y estamos empezando una década. Y podemos decir al 2029, al 2030, sí es cierto, tiene razón, tenemos que cambiar y esperar 10 años más viejos, etcétera, etcétera. O podemos hacerlo ahora. Precisamente por eso, al terminar el 2018, Dios me dijo lo siguiente: sal de donde estás. Después de pastorear una iglesia 8 años y medio, dice, yo quiero moverte porque quiero que le digas a mi pueblo que se mueva. Ya fue suficiente la iglesia local, ya hiciste lo que tenías que hacer, esa fue tu parte, ahora empieza un nuevo episodio en tu vida para que seas una herramienta y vayas por todas partes a decir a la gente que se mueva o se mueve. Y ahorita les cuento una historia de los tiburones. Si no se mueve, Dios lo va a mover. Y ahorita le cuento por qué. Terminemos. Buenos días, hermanos, bendiciones. Voy a rescatar un poquito el pescador, que me quería hablar un poquito de él, pero del video. Yo rescato la parte positiva del pescador, la fe que tiene ese muchacho para pescar. Aunque tenga las herramientas y tenga la barca, nunca la puso en el agua, pero tiene una fe inmensa. Yo creo que esa es la fe que tenemos que tener nosotros para evangelizar. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces es importante esa fe. Y en lo que es el llamado a formación de obreros, nos enfocamos en lo que es el liderazgo. Creemos que el líder tiene que primeramente transmitir intencionalmente al creyente. La palabra intencionalmente es que tenga una intención, valga la redundancia, y que existe un compromiso también de ese creyente. Y muy importante, algo que leímos acá, es la parte de lo que es el servicio de sus capacidades y habilidades. Es importante porque yo siento que nosotros los líderes tenemos que
por medio de Dios que nos dé sabiduría, de ir viendo capacidades, habilidades de esos creyentes y también hacérselos ver para que ellos los transmitan a la obra de Dios, que también es algo importante, que hay veces que no lo percibimos, o también instruirlos o enseñarles para que ellos desarrollen esas capacidades y las pongan al servicio de Dios, por supuesto, ¿verdad? Hay algo que quiero ponerle en su corazón, porque estamos viendo acá y la mayoría son adultos, solo hay un par de personas menores de edad. Aquí dice formar y capacitar a todos los creyentes en una iglesia. Y yo creo que nos falta pericia, porque yo creo que a través de los niños, ¿verdad? A través de los niños, mire, convoque una actividad de niños. Llegan 100 niños, 200 niños. Convoque una actividad de jóvenes, llevan 50 jóvenes. Convoque una actividad de adultos, llegan 10. Niños, hay que ser intencionado. Y además de eso, la iglesia debe tener esa pericia, esa capacidad de poder capacitar desde ya. Amados, eso es nuestra responsabilidad. Esa es nuestra responsabilidad. Y creo que nosotros como padres tenemos una gran responsabilidad en ese particular, porque supeditarlo al trabajo que se hace aquí un viernes, un jueves con los niños va a ser muy distante. Padres, porque aquí hay bastantes, y lo digo de una vez, vamos rompiendo esas ataduras desde ya con nuestros propios hijos, para que ellos desde ahora se comprometan a ser una generación que moviliza la evangelización, que moviliza la iglesia a otro nivel. Yo quisiera como pastor ver un gran impacto en esta ciudad a través de los niños. No dudo en usted, ya está de plano que usted y yo tenemos la responsabilidad. Pero amados, usted le dice a un niño, le voy a traer esto, y te lo cree y lo espera. Hay una fe que hay que explotar en esos niños. Hay un algo en los niños que hay que aprender a usar. Entonces yo quiero que vea conmigo también que no vamos a ocuparnos de los jóvenes, vamos a ocuparnos de los adultos, sí, pero amados, no releguemos el ejército que Dios tiene en esos niños. Qué tremendo. Pastor. ¿En cuántas mesas nos faltan? Ok, adelante. Solamente un poquito. A veces me pregunto qué es lo que falta. Usted mencionó cierto mover los años 70, 80, es real. Yo recuerdo que hacíamos unos grupos de jóvenes, algunos adolescentes, otros jóvenes, y nos íbamos casa por casa en todas las cuadras de lo que era Barrio La Cruz, por lo menos, y cuando nos tocaba ir a otra iglesia en Desamparados, y carecíamos total y absolutamente de un seminario, pero ni siquiera ni la mitad de este. Carecíamos de todo. ¿Con qué íbamos? Íbamos con dos armas, por lo menos hablo de mí. Una era el decir Dios te ama y te busca. Y la otra era decir, Él ha hecho una obra maravillosa en mi vida. Aunque estaba hablando de un joven, de mi persona de 21 años. Pero eso nadie me lo podía negar o arrebatar. Lo había hecho en mí. Hoy por hoy, por lo menos nuestro ministerio se ha ocupado enormemente de la capacitación, de la transmitirle. Ahora estamos en este bendito y grandioso seminario. Sin embargo, no estoy diciendo que no vamos a salir, la mayoría no va a salir impactado a hacer la labor. Pero es posible también que el año pasado tengamos que buscar a Hugo para otro seminario. Porque yo me pregunto, ¿qué es lo que falta?
¿Qué es lo que falta? Si en aquellos años no le daban nada a uno y uno se tiraba a la calle y ganaba las almas, y hoy día se prepara y se prepara y se repite y no se ve, yo me pregunto, ¿qué es lo que falta? Ahora, si lo puedo responder con mi propia experiencia, a mí me sobraba convicción de lo que Dios había hecho en mi vida. Amén. Me inundaba el deleite de lo que Dios había hecho en mi vida y el anhelo de lo que siguiera haciendo. Eso me llevaba. Ahora, yo no sé si eso es lo que hace falta. En buena parte creo que sí. Hay muy poco deleite en lo que Dios ha hecho y lo que pueda seguir haciendo. Entonces, al haber poco deleite en lo que Dios ha hecho y lo que pueda seguir haciendo, no interesa. No interesa. Pero si yo tengo 20 años de ser cristiano y estoy harto de problemas, ¿qué le voy a decir a ese fulano que está harto de problemas? Que venga a la iglesia a sufrir como yo estoy sufriendo. O sea, algo falta. Algo falta. Y no estoy diciendo que no va a pasar nada, pero es necesario convictarnos. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que va a seguir haciendo? Porque yo necesito que Él siga haciendo. Yo me dormía de 4 patas orando porque no me gustaba orar, pero aquí hay que orar. Porque yo necesitaba saber que mi persona echaba raíces hacia abajo lo más profundo, porque si no me iba a volver al mundo. Entonces esa era la aplicación. Orando de 4 patas ahí o arrodillado, y ahí muchas veces me dormí, ¡pum! Ayunando, que horrible es ayunar, pero tu carne vieja solo así sale de ese modo de confort. Ayunando, porque si no, ese choncito de 21 añitos iba a saltar la verja, la tapia, y de repente terminaba otra vez allá. Entonces, ese orar para resguardar mi vida me hacía avanzar en cosas nuevas para mí. Y esa era la herramienta para seguir diciendo a aquel joven, aquí hay material, aquí hay vida, aquí hay esto, aquí hay el otro. Amén. ¿Me hago entender? Aquí no nos falta. Y todos podemos decir algo y argumentar algo y decir que esto es lo que nos ha fallado o este otro. Pero igual, si no tomamos una determinación, no pasa nada. Así es. Yo entiendo perfectamente lo que el apóstol está diciendo. Yo recibí al Señor al final de los 80, no, al principio de los 80, del año 1980. Y es interesante que yo llegué, vamos a ver. Bueno, llegué al Señor con el pelo hasta la cintura, aquí atrás, un pelazo, ¿vieran qué pelazo? Con carrera al centro, con una jacket de mezclilla. Y así llegué yo a los pies del Señor, jugando de matón y convertido al Señor, pero con ganas de que nadie me dijera lo que yo tenía que hacer, ¿verdad? Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, entonces yo bien peinadito, bien champuceado el pelo y toda la cosa, ¿no? Porque jugaba muy de peligroso con el pelo. Y resulta ser que a los 5 o 6 meses de estar ahí, con el pelo largo, el grupo de jóvenes que salía todas las semanas a evangelizar, me dice, oiga Hugo, ¿y por qué no va con nosotros a evangelizar? Y yo digo, pues yo tenía en mí el fuego de lo que Dios había hecho, porque Dios me sacó a mí de un dolor profundo. Y de verdad el Señor me llenó el corazón, se me metió en ese pecho y de espalda el Señor. Pues así me fui, hermanos, con el pelo largo, y cuando estábamos allá por San Rafael abajo, no sé si conocen por allá, en un lugar que se llamaba, le decían el Camino de los Negros, porque había una familia de raza negra, entonces le llamaron el Camino de los Negros, y alrededor era un marihuanero y un malientero, de todo había. Y me dicen, oiga, ¿y por qué no predica usted? Con 6 meses, con el pelo hasta acá. Y le digo, ¿y qué es la vara? Yo predico. ¿Qué sabía yo de esa cosa? Hermanos, y me echo el pelo para atrás y empiezo con el micrófono, con un megáfono,
Le digo, mírense, miren, ustedes, todos los majes que están aquí, Dios les ama. Y Dios llenó mi corazón y me sacó de una amargura que yo tenía porque yo quería matar a mi papá y odiaba a todo el mundo. Pero hoy estoy feliz y estoy contento. Y Dios quiere que usted también esté así. Hermanos, 10 personas se convirtieron. Eso fue todo lo que yo dije. Porque era lo que estaba pasando. Y como dice el apóstol, a mí no me dieron un seminario. Más bien, cada vez que entraba a la iglesia, la gente se me hacía a un ladito porque ¿quién es este? ¿Pueden mirar a Dios en eso? Ahora, nosotros, incluso cuando estudiábamos, ¿qué teníamos cuando estudiábamos? Hermano, mi maletín de último modelo era una bolsa de arroz a Imperio, que lo cortaba por arriba y ahí metía el cuaderno. ¿A cuánto les pasó una experiencia? Porque éramos tan pobres, hermano. En mi casa éramos tan pobres que cuando entraba la luz teníamos que salir nosotros porque no cabíamos. Era exagerada la pobreza. Y así entramos. Y así estudiamos. Hoy hay internet. Hoy el hermano Google, ¿verdad? O sea, todo hay. Entonces cuando hay estudiantes que se quedan, uno dice, pero es que lo tienen de todo. En el mes de enero le compramos de todo. Le compramos el cuaderno del Hombre Araña, el bolso de la Mujer Maravilla, los zapatos de los Avengers, todos se los compramos. Y se quedan. Y eso pasa como nunca antes. Y pueden sentarse con el apóstol horas hablando de lo que él tenía cuando llegó aquí y lo que ve ahora. Seminarios de liderazgo, de, ¿cómo se llama? Seminarios de identidad, de sanidad interior. Hay gente que le sacan los demonios, sale afuera, se le meten otra vez y hay que sacárselo. Hay seminario número 3424 de liberación, etcétera, etcétera. Y no hemos avanzado en algunas áreas, teniendo más herramientas que las que teníamos en aquellos tiempos. Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer como pueblo de Dios es arrepentirnos y decirle, Señor, y el apóstol decía, ¿qué falta? Y yo creo que lo que falta es una decisión, como la decisión que le dijo David a Salomón. Salomón, sé hombre, porque tú vas a seguir adelante con esto. O sea, compórtate como alguien que ha sido convictado, que ha sido lleno del Espíritu Santo, y empieza a hacer, porque ya no es conocer solamente, es empezar a hacer y ser iglesia. No es ir a la iglesia, es ser iglesia, donde quiera que nosotros vayamos. Cierro paréntesis y terminamos con las mesas porque avanzamos con la otra parte. ¿Dónde está el micrófono? ¿Quién falta? Levante la mano las mesas que faltan. Adelante. Dios le bendiga, hermanos. Quisiera aportar con respecto a lo de la pesca una característica que, valga la redundancia, caracteriza a un pescador, y es la paciencia que debemos tener cuando tiramos la cuerda hasta que ese pez pica. Y no solo hasta que pica, sino hasta que lo podamos trabar en ese anzuelo. Usted de los nuestros. Pero resulta que de pronto, y hablo por mí misma, de pronto la impaciencia, decimos, no, ya aquí no salió nada, ya, no pesco más. No pesco más. Eso nos lleva a lo espiritual. Viene a mi mente lo que es la determinación, valga la redundancia, para determinar. Y como dice la palabra con respecto a la fe, no dejar esa fe de lado, sino que seguir perseverando ahí. Amén. Hasta que ese pez se trabe en el anzuelo. Aleluya. Gracias. ¿Nos falta por aquí? ¿Quién nos falta? ¿Por todos lados estamos? Falta ya también. Dios les bendiga. Nosotros acá en el grupo y a lo personal
siempre lo he considerado así. Aquí hay un texto que dice que el amor a Dios y al prójimo debe de ser la fuerza que mueve al cuerpo. Siempre he considerado que lo más importante es ese amor. Cuando nosotros individualmente nos enamoramos de Dios, nos enamoramos de su obra y de lo que ha venido haciendo en la vida de cada uno de nosotros, se nos es más fácil salir y transmitirle a aquel de lo que es el amor de Dios, porque no podemos dar algo que no tenemos. Es ese amor el que nos mueve. ¿Por qué? Porque el Señor nos capacita con todo. Él nos da las herramientas para todo. Él suple de todo lo que nos haga falta. Entonces, esa intención, ese tiempo que vamos a dedicar, lo vamos a hacer con amor, porque podemos tener todo necesario, podemos estar en este seminario y muchos más, pero si no hay amor, no hay determinación, no tenemos esa responsabilidad para hacer lo que se los ha mandado a hacer, no vamos a lograr nada. Yo siempre lo he dicho así porque muchas veces con las experiencias que he vivido en lo personal he querido renunciar, pero me he ido enamorando de Dios, me he ido enamorando de su obra y por eso aquí estoy, para los que conocen un poco de mi historia. Pero creo que lo fundamental es ese amor a Dios. Cuando estamos enamorados de Dios, todo lo demás es fácil porque amamos a nuestros hijos y los cuidamos. Si tenemos el esposo, lo amamos, lo cuidamos. Así es, con cada cosa que se nos da, si nos enamoramos, la obra de Dios va a ser mucho mejor y vamos a impactar mucho mejor a aquellas almas que están sin Cristo. Nos queda aquella mesa por allá, por favor. Ay, nos queda aquí ya también. Ok. El almuerzo lo tenemos a las 12:30. ¿Cuántos se alaban a Dios? Aleluya. Bueno, en mi caso quería resaltar la frase que dice aquí: el ministerio de la iglesia no es solo un ministerio de unos especialistas que le sirven a una congregación pasiva. Y lo que hemos estado resaltando, ¿verdad?, en este seminario, que es que somos un cuerpo de Cristo, y cada uno tenemos que tener la intención de servir y de tomar acción, ¿verdad? Amén. De tomar acción, que es como la base que hemos tomado este seminario. Amén. Me encanta la palabra intención. Apúntela, subráyela cada vez que aparezca, porque nuestro Dios es intencional. Aparte de eso, que es muy importante, muchas veces, porque vi una parte donde dice que nosotros tenemos que tener una vida comprometida como discípulos con Cristo, viviendo un carácter y sirviendo conforme sus capacidades y habilidades. Muchas veces nos preguntamos, tenemos temor, pero es que ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo? ¿Qué voy a hacer? En el caso mío, poniéndome con ejemplo, yo trabajo con niños, tengo la habilidad de trabajar con niños. Quizás una persona adulta, conforme a su habilidad o capacidad, qué sé yo, a veces entre hombres se entienden con cosas de carros o pescas, o sea, hay que saber cómo entrarle a una persona y usar lo que Dios le ha dado a usted conforme su conocimiento, y a partir de ahí, según lo que usted conoce que hace esa persona, ponerlo como ejemplo. Amén. Entonces esa habilidad y esa capacidad, explotarla de manera que te sirva para eso, también discipular a una persona. Amén. Porque dice que Dios llama y capacita a cada uno de nosotros. Aleluya, gracias. Lo que dice la hermana es que somos un cuerpo. Diga conmigo, cuerpo. Ahora, este tema del reino de Dios es algo corporativo. Esa palabra escríbala también. Es corporativo, es de cuerpo. Lo que yo no sé hacer, la hermana, dice ella que trabaja con niños. ¿Quiere ver a un hombre fracasado? Póngame a trabajar. Yo los amo y los quiero, pero yo soy terrible para trabajar con niños. Solo los pongo a cantar. Y ya pasé por la experiencia. Miren, me hicieron un sacado de ahí porque solo somos soldaditos, siervos del Señor. Solo eso en toda la clase. Fui un fracaso absoluto. Los amo y creo lo que dice el pastor. Esta generación hay que impulsarla. Pero no es mi capacidad. No es lo que Dios me dio. Yo puedo trabajar con jóvenes y puedo trabajar con adultos y con ancianos, pero con niños yo puedo ir a repartir la merienda. Hasta ahí. Adelante. Bendiciones. Vieras que ahora cuando se estaba hace un rato preguntando que si nos sentíamos o si queríamos ver un montón de personas marchar hacia acá y estar acá, y yo pensaba así, ¿verdad? Como, uy, sí, claro. Y cuando usted mencionó y mencionó una palabra que fue mega iglesia,
y como que se me, ¿verdad? Eso es como que se raya un disco. Y, uy, porque no me gusta la palabra mega iglesia, porque cuando yo iba a San José, yo me acuerdo de entrar y salir de una iglesia enorme sin ser notada en lo más mínimo. Exacto. ¿Verdad? Entonces, que uno le haya esa idea a una mega iglesia, uno dice, no se va a sentir esto que se siente aquí. Claro. Entonces, de ahí, o sea, como que uno empieza a pensar y a hacerle mente muchas cosas, y claro, o sea, no es que la cantidad esté mal, es simplemente que se necesitan este tipo de cosas para que las personas estén capacitadas para hacer que cuando sean las que sean, las personas que vengan, sean pocas o sean muchas, sientan ese impacto que usted hablaba. Amén. Porque, digamos, yo soy de recibimiento, una en los que sirvo es en recibimiento. Y uno, cuando viene, uno trata en toda forma y pedirle al Espíritu que ese sentir se promueva, ¿verdad? Que uno haga a la otra persona sentirse bienvenida, porque somos recibimiento, porque cuantas personas vengan y yo tenga la posibilidad de saludar y de recibir, que sea de la mejor forma. Ahora, ¿qué pasa si son un montón? Entonces, se necesita que todos estemos con eso y que el ministerio crezca. Amén. Entonces, qué importante que es esto para que la cantidad no vaya a influir y se vaya a detrimentar, a diluir ese sentir, esa esencia que tenemos como iglesia, porque yo sí he sentido, y una de las cosas que me hizo venir a esta iglesia, quedarme en esta iglesia, fue ese calor. Claro. Que no podemos dejar que se diluya por una cantidad, sino Amén. que tenemos que seguir trabajando en todo este tipo de cosas para que todos los servidores de Cristo estemos en ese sentir de que crezca, pero que tengamos la misma esencia. Amén. Hay un arma de dos filos. Una, gracias mi hermana, que a veces nos queremos quedar aquí, ¿verdad? Y decir, ok, mantengamos esto porque estoy con el apóstol Choncito, de todo le decimos, y no queremos que nadie nos lo quite, que él esté totalmente accesible. Entonces cerramos la puerta para que mucha gente entre. A ver, ¿cuántos recuerdan Juan 3:16? ¿Qué dice? De tal manera amó Dios. O sea, que la visión de Dios es ganarse al mundo, ¿o no? Entonces decía un pastor, dice, es que aquí somos una familia que no pasó de 30, y le puso rótulo a la iglesia, dice, Iglesia de Dios, manada pequeña. Y le importaba un comino que la gente del barrio se perdiera, pero él estaba contento con su manada pequeña, porque no queremos perder esa relación. Ahora, las mega iglesias han tenido un problema, que es totalmente despersonalizar, lo que decía la hermana. Usted entra y sale, y a nadie le importa, ni nadie lo vio. ¿Por qué han crecido? Porque mucha gente que no quiere confrontarse con Dios se esconde, porque nadie sabe si llegó o no llegó, si diezmó o no diezmó, si oró o no oró. Lo que tenemos que hacer es tener un crecimiento saludable y que en lugar de unos especialistas estén haciendo la obra de Dios, es que todo el cuerpo haga la obra de Dios, y está demostrado en Hechos capítulo 2. Dice que empezaron ¿a qué? A reunirse en casas, a compartir el pan, y Dios añadía los que habían de ser salvos. Pero la hermana le está diciendo algo muy importante, no se perdió la esencia. ¿Por qué? Oraban juntos, compartían el pan juntos, amén. Por aquellos de los que hacen arroz con pollo para la tarde, ¿ok? Compartamos juntos. Se mantenían firmes en la doctrina de los apóstoles. ¿Y qué más? Y el Señor añadía los que... O sea, era una iglesia con un crecimiento saludable. Lo que pasa es que hoy los especialistas dirigen toda una organización y ellos son los únicos que oran, que imparten, y los demás son los que dicen amén, aleluya, gloria a Dios, se tiran al suelo, se levantan y no pasa más allá. Entonces se vuelve un crecimiento un poco distante y los números no hablan de impacto.
Amén. El impacto se nota cuando hay cambios, y lo que decía la hermana, cuando yo llegué aquí había ese calor, y se quedó porque había ese calor humano, ese calor del Espíritu Santo. Eso no hay que perderlo, seguirlo haciendo, pero ya ahora no solo de unos cuantos, sino que todos, más de 100 personas sabemos aquí, 100 personas, que podamos desplegar ese calor humano a 10 personas más. ¿A cuánto crecimiento apuntamos? 10 personas. Bajémoslo a 5 personas. Y ahí el pastorado, los ministerios se desarrollan, se extienden e impactan. 100 por 5, ¿cuánto es? 500 bien pastoreados. Mire, bien pastoreados, y le digo por uno de mis mentores, bien pastoreados, cuidado pastoral con visitación, oración, seguimiento. Un pastor solo puede hacerlo a 100 personas, bien pastoreados. A partir de ahí necesita equipo ministerial para pastorear, bien pastoreados, el resto de la congregación. Amén. Dios les bendiga. Bueno, de lo que más o menos escuchamos en el libro como que se refería a los diferentes deberes que teníamos como hijos de Dios dentro de la congregación, ¿verdad? Hablaba de que los líderes son llamados para invertir tiempo, ¿verdad?, en la vida de otros. Además hablaba de que el creyente como tal también tenía el deber de ministrar. Entonces, sin importar la posición que tengamos nosotros, todos estamos llamados con un propósito, con un deber, con un llamado. Como dice la palabra, ¿verdad? La parábola de los talentos, al que menos le dio, ¿verdad?, le dio un talento. Entonces, no es excusa, ¿verdad?, sin importar, como acabo de mencionar, la posición que tengamos. Quizás yo no sea un líder, quizás yo no tenga el llamado de ser profeta. Sin embargo, Dios ha puesto algo específico en mi vida que puede ser provechoso en el reino de Dios. ¿Estamos todos? Nos falta una, gracias. Dios te bendiga, hermano. Amén. Bueno, a todos. Yo pienso que todo esto, a veces que nos pasa a nosotros es miedo, hermano. Miedo, teniendo como la de este señor del barco, el bote que estaba ahí, todas las herramientas, pero nos da miedo ir a hablar. Así lo siento yo y lo estudio, lo veo. A veces digo, a veces estamos como los discípulos o aquellos hombres que entraron con Jesús en la barca y se vino aquella tempestad y Jesús dormía. Pero ahí estaba el Rey de Reyes, Señor de Señores, con ellos. Así venimos nosotros a la casa de Dios, nos llenamos, adquirimos un conocimiento, aprendemos, escuchamos. Pero aquel nudo está aquí y vemos una necesidad y no lo hablamos porque nos entra aquel espíritu de miedo que qué vamos a decir, qué van a decir. Entonces yo digo que es un espíritu de temor o un principado, no sé si ustedes me entienden o me estoy explicando mal, pero yo lo siento así, que a veces a nosotros nos entra un miedo para hablar. Estamos dentro del bus, pero no salimos porque nos da miedo, o nos entra un espíritu de vergüenza o temor, o qué van a decir de nosotros, o qué van a decir. Hay que demostrarle al mundo que Jesús nos ha cambiado a nosotros, amén. ¿Quién nos cambió a nosotros? Jesús. Venimos y nos dicen, ¿quieres recibir a Jesús? Sí, yo recibo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no contagiamos a otros ahí, porque nos da miedo. Dios bendiga a todos. Amén. Mi hermano iba a decir algo, por favor. A las 12:30 es el almuerzo. ¿Ya se los había dicho? Ok. Aleluya. Hermano pastor. Sí, señor. No me deje con esta duda la pregunta. Disculpe. ¿Qué pasa cuando oramos por alguien, como por ese muchachito que usted estaba diciendo que había que orar por él en ese entonces, inmediatamente? Si él recibió a Jesucristo y no era bautizado, ¿qué pasa con la salvación de él?
es salvo siempre? Esa es la pregunta. Ok, gracias. El papá de la casa. Inmediatamente, Eso es sabiduría, hermano. inmediatamente, porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos esa autoridad de remitir los pecados, y esa es una circunstancia especial, no es la regla, es la excepción. El ladrón que estaba en la cruz no fue a las aguas. Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces esas son las excepciones cuando uno de repente no puede hacer cumplir todo el texto bíblico, pero una persona sí es rescatada por la oración de alguien más en esas circunstancias, ya que no se vale de su capacidad, ya sea física en ese momento, y no es algo para que usted por todo lado vaya enseñando que así es, más cuando Dios lo pone en una circunstancia así, a remitir el pecado de alguien más, usted lo hace y recibe la convicción de salvación. Dios se lo dijo al pastor, te traje aquí por estas 2 almas, y así fue como pasó. Esa persona fue salva definitivamente y sin preámbulo. Amén. Gracias. Amén. Siempre me gusta eso porque cualquier bronca le queda al pastor. Yo me voy mañana y vengo en breve, pero es algo que queda allá. ¿Qué faltó? Dios les bendiga, hermanos. El Espíritu Santo hace unos días viene hablando a mi vida acerca de algo, de lo que es la alegría. Ajá. Estar alegres, nosotros estar alegres, reflejar esa alegría. Él lo viene hablando conmigo y siento que tengo que compartirlo. Cuando el hermano, el pastor, nos habló de cuando los 33 mineros fueron liberados, hubo una gran celebración en el mundo. Llorábamos, yo también lloré mucho. Hubo una celebración. Y esto es algo que también nos está haciendo falta tenerlo de una manera más intencionada y sincera. La palabra de Dios dice, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Todos los que estamos acá tenemos un gran testimonio. El Señor nos sacó de un hueco y tenemos que volver a nosotros a celebrar, a tener esa celebración, esa alegría, y que se pueda reflejar no ser indiferentes, sino que se pueda reflejar esa alegría en nosotros, de cuando vienen las personas nuevas, y entre nosotros mismos ya tener esa alegría, saber que cada uno de nosotros somos un testimonio tremendo de lo que Dios hace en las vidas. Entonces, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Si nosotros celebramos entre nosotros mismos que cada uno somos un testimonio y empezamos a regocijarnos cuando el Señor empieza a traer las almas, eso también es muy importante. En el Salmo 126, 2 dice, 1 y 2, cuando hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Usted decía, pastor, ahorita que la iglesia primitiva estaban reunidos y compartían, dice que con alegría y sencillez de corazón, había ahí alegría, un regocijo, y creo, yo he estado sintiendo del Espíritu Santo que ese regocijo debe de reflejarse más en nosotros, de cuando vienen las personas nuevas y entre nosotros mismos, al saber que cada uno de los que estamos aquí somos un tremendo testimonio. Amén. De que el Señor nos sacó como esos mineros de las profundidades, y hay que celebrar porque aquí Aleluya. estamos. Gracias. Un hombre que andaba medio tomado le dijo a un vecino cristiano, le dice, ¿sabe una cosa? Ustedes no creen que haya infierno, aunque lo mencionan, no cree que haya infierno. Porque si ustedes estuvieran de verdad creyendo que hay infierno y que el infierno es lo que ustedes dicen, harían lo que fuera para que nosotros no llegásemos ahí. Empezando por la vida de ustedes, empezando por insistir con nosotros para que nos vayamos para otro lado que no sea el infierno. Dice, porque ustedes no creen eso. Porque ustedes dicen que el infierno es terrible, que el infierno, dice, y ustedes se encerraron en 4 paredes, ustedes cuando hablan mal por su testimonio, no habla bien de ustedes, entonces no es cierto lo que ustedes están diciendo. Si usted y yo creyésemos que el infierno es lo que es, haría lo que fuera por ese cuñado suyo.
por el abuelo, por el tío, por el sobrino, por el esposo. Y yo he escuchado montones de cristianas que dicen, ¿sabe qué? Tengo rato de hablarle a mi marido, no hace caso, que se muera, que lo atropelle el tren, que lo patee un caballo, que le atropelle un carro, lo que sea, para que sepa lo que es bueno. Eso, la hermana lo decía ahora, eso no es amor, porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo que envió a quién. Eso es amor de verdad. Y nosotros hemos cambiado esa versión. Muy bien, Ministerio del Remolcador, esta es la plenaria número 3, vamos a empezar, pero vamos a empezar con el almuerzo ahorita. Deme nada más, nos faltan 5 minutos, 3 minutos. Hechos capítulo 9, verso 17. El impacto del ministerio de un remolcador. Hechos capítulo 9, verso 17. Bueno, ese versículo lo vamos a leer ahora. Ese. Dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué sigue? Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. ¿Y qué dice? Recobró la vista. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco. Eso lo vamos a ver después del almuerzo. A ver, alguien que me abra la Biblia en Ananías 4:3. ¿Alguien? Está en el Nuevo Testamento. Ananías 4:3 o Ananías 10:18. Capítulo 10, verso 18. ¿Alguien? Ananías 1:16. Ananías 3:15. Ananías capítulo 5. No hay un libro de Ananías. No hay nada. Estas 2 veces se menciona en el libro de Hechos y una vez es para decir que era un creyente, que era fiel, y la otra es cuando hace esto. De eso vamos a hablar después de almuerzo, porque tenemos que convertirnos en los Ananías, que no salen en primera plana, que no salen en las mejores revistas, que no salen en televisión, pero tienen la capacidad de que Dios se les atraviese en el camino y que los saque de la comodidad y le diga, vaya y ore por ese. ¿Por quién estaba orando? ¿Por quién iba a orar? Por el apóstol Pablo, que no era apóstol en ese momento. ¿Y el apóstol Pablo a qué había ido a Damasco? Alguien que me recuerde, refrésqueme, ¿a qué iba? Para aprender a los cristianos. A ver, hermano, yo no sé qué valor se necesita si alguien que está persiguiendo cristianos para matarlo, de un momento Dios le dice a usted, vaya donde está ese hombre. Y se lo encierro con una anécdota. Estoy enseñando en Canoas. Y llega un muchacho como de 18 años y me dice, pastor, yo esta noche le quiero confesar algo. Yo he sido un hombre que me pagaron para matar personas. Ni siquiera puedo decir nada. A mí me han pagado y le confieso, pastor, que hay varias personas que yo me he llevado en banda. Y he estado en narcotráfico, pero lo que más he hecho es sicariato. Y me hablaron de usted y he venido a buscarlo. O sea, cuando él me dijo eso, santísimo Dios, otra vez, santísima Trinidad, y todos los bajé, todos los... Digo, ya está, hasta aquí llegué. Y después de escucharlo esta noche, ahí yo he entregado mi vida a Cristo. Hasta que yo casi me arrodillo, Señor, gracias. Y yo quiero que usted ore por mí, porque todo el mal que yo he hecho
Quiero que Dios los convierta en un bien. Yo que quité vidas, ahora quiero llevar a muchas vidas al reino de Dios. ¿Quiere orar por mí? Claro, yo le puse la mano y le dije, Señor. Padre, te damos gracias esta tarde ya. Empiece a orar ahí, tómese un minuto y empiece a pedirle a Dios lo que decía el apóstol. ¿Qué falta? Usted sabe qué falta. Yo no estoy para convencerle, yo estoy para decirle lo que Dios puso en mi corazón. Usted sabe lo que le hace falta, lo que necesita para esta etapa que estamos comenzando.